Siento como domingo, ¿eh? Sí, pues. Pero es 1 de mayo. Sí, el día lunes. Exactamente. Muy buenas noches, bienvenidos a este lunes, porque siempre es mejor hablar en TVN. Consuelo Saavedra de vuelta, estuvo en un periplo laboral, pero ya está con nosotros. Consuelo, bienvenida. Contenta, tenemos un programa que creo que va a ser bien entretenido, porque es la primera entrevista en profundidad que va a dar entonces la candidata a las presidenciales de la democracia cristiana, presidenta del partido, senadora Carolina Goich. Bienvenida, senadora, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Gracias además por aguantar, porque te pedía muchas entrevistas, pero aguantó el compromiso de estar aquí primero, así que se agradece. Los compromisos se cumplen, eso es parte de la forma en que estamos haciendo las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Y como no va al tiro, pero no empieces a poner las preguntas. De eso vamos a conversar, ¿no es cierto? Rafael Antonio Cavada de Vasconcelos, muy buena noche. Para quienes eventualmente pudieran no conocerlo, ¿verdad? Sí. Periodista, conductor de Sonar Informativo, Sonar Global en la radio Sonar. Y Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, Nicolás, conductor de Hablemos en Off en Radio Duna. Líder natural de Hablemos en Off en Radio Duna. Compañero y líder. De veras que trabajamos. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, don Matías. Vamos a hacer una pausa y entramos inmediatamente en esta conversación sobre la democracia cristiana, sobre el futuro de la nueva mayoría, sobre las propuestas programáticas de la senadora Goich. Un montón de temas para poner arriba de la mesa. Empiecen ahí a prepararse con el Twitter, como siempre, el hashtag Mejor Hablar. Hacemos un minutito, ya volvemos, esperamos. Ya, estamos de vuelta porque es mejor hablar, les decíamos un minutito y ahora vamos de una con Carolina Goich, senadora, candidata presidencial demócrata cristiana, que pasó de este fin de semana, que era una prueba difícil, en la Junta Nacional no se sabía, pero fue mayoritaria, fue bastante aplastante, se puede decir, la decisión del partido de respaldar la posición de algunos demócratas cristianos, luego suya, porque al principio no lo era, de no ir a esta primaria. ¿Qué la hace cambiar a usted de opinión? Porque en principio usted quería la primaria porque las primarias visten, las primarias son participativas, tienen un montón de atributos, pero ustedes han decidido saltárselas y ir a la papeleta. Sí, mira, el mismo día en que yo dije que iba a ser candidata, que estaba dispuesta a ser candidata, señalé que para mí la mejor opción eran unas primarias. Pero también dije no cualquier primaria, sino establecí 3 condiciones. Y dije primaria después de haber hecho un acuerdo programático, de un marco programático en el cual nos ponemos de acuerdo los partidos que concurrimos a esas primarias. Lo segundo, un acuerdo parlamentario, entendiendo que necesitamos, obviamente, si queremos ser gobierno, el respaldo en ambas cámaras, ojalá. Yo soy parlamentaria, así que de eso sé. Y lo tercero es más bien un acuerdo de comportamiento político, que nos permitiera procesar diferencias legítimas que existen en el ámbito de la centroizquierda, pero sobre todo garantizar que los acuerdos se cumplen. Y yo lo señalé con mucha claridad el día sábado en la Junta Nacional. Esas condiciones no se cumplieron y por lo tanto hoy día nos enfrentamos a unas primarias distintas a lo que habíamos pensado originalmente. ¿Podemos ir parte a parte? ¿Qué cosas no les cumplieron dentro de la nueva mayoría que ustedes le dieran las garantías o los deseos o el sentimiento de seguir formando parte? Porque hoy día dan todos por muerta esa coalición. Más que ¿qué no les cumplieron? Que no nos cumplieron, no se cumplieron. ¿Quién no se cumplió? Y en esto yo quiero ser súper franca. Nosotros tuvimos marcado todo este tiempo el debate en torno al mecanismo más que a la discusión de fondo. Yo siempre he dicho que un mecanismo lo que busca es obedecer a una definición política. No es una camisa de fuerza a la que tienes que ir sí o sí. Con las primarias, la democracia cristiana, creo que hemos dado muestra de ser el partido que más primarias ha hecho, desde las convencionales. En Magallanes fuimos los primeros en hacer primarias con participación de los chilenos extranjeros, incluso, cuando no había ni siquiera ley. Pero lo que no puede ser es que la discusión solamente haya sido el mecanismo y eso es lo que nos mantiene unidos, sino que más bien cómo somos nosotros capaces en esto, más bien de rearticular
una alianza de centro-izquierda, pero que es sobre definiciones más profundas de nuestra mirada de país y de lo que queremos hacer. Que en este tiempo, ¿qué se pudo ser distinto? ¿Qué pudo ser distinto para que ustedes siguieran comprometidos en eso y que no estemos frente sencillamente a un cálculo electoral de que a noviembre? Explíqueme, ¿qué pudo haber sido distinto? ¿Con qué se hubiese sentido usted, su partido, satisfecha de haber generado usted diálogo programático? ¿Cómo y cuándo? Haberse sentado con un poquito más de franqueza, de autocrítica también respecto de las cosas que estábamos haciendo, pero te pongo el contrapunto con lo que sucedió. Vivimos en el Parlamento, que un proyecto emblemático del gobierno cae en su discusión en general, la idea de legislar porque un partido que hoy día está en el gobierno vota en contra. Entonces, cuando yo digo la tercera condición, un acuerdo político, somos capaces de sustentar un acuerdo y no seguir dando un espectáculo, porque en muchos casos ha sido un espectáculo cuando decimos, oye, pero si no tenemos el respaldo de los propios en esto, ¿cómo somos capaces de proyectar? Entonces yo digo ahí, eso requiere sentarse con franqueza, con autocrítica, y más bien lo que ha pasado en este tiempo es continuar con algo que yo llamo más bien como una inercia. Entonces una inercia que algunos dicen, no, rompamos, favorece a la oposición, pero la historia o el desenlace de mantener esa inercia es conocido, y es que no vamos a seguir siendo gobierno. Y la democracia cristiana en eso, y yo misma no estoy dispuesta a quedarme paralizada, era lo que decía el día sábado en mi discurso, esperando que esas cosas pasen. Es como hoy día dicen, no, el lago finalmente no fue, era evidente. Y lo que uno dice es, ¿por qué no se reaccionó a tiempo quizás para haber hecho algo distinto? Si efectivamente queríamos llegar a una primaria, ¿por qué no nos sentamos antes a conversar? Entonces senadora, y ya que menciona al expresidente Ricardo Lagos, el hecho de que él no iba a estar en la primaria y que era usted con Guillén, ¿no fue lo que jugó el rol para que usted decidiera ir a primera vuelta en vez de la primaria? Para mí lo fundamental es no haber cumplido con una discusión programática de fondo, un acuerdo parlamentario consistente, con sumarnos todos detrás de una candidatura y un acuerdo de comportamiento de gobernabilidad. Pero también era un hecho que si iba por las matemáticas a la primaria donde Guillén iba a tener probablemente el respaldo de todos los partidos y ustedes solos de la democracia cristiana, evidentemente iba a ser una posición en que no iba a poder ganar. Sí, pero esto tiene que ver más bien con las definiciones de fondo. Y esa es la invitación que hacemos nosotros. Hoy día uno podría mirar para atrás y decir las cosas se podrían haber hecho distinto. Pero la discusión, Consuelo, hoy día no es sobre el pasado, sino más bien sobre el futuro. Y yo me paro hoy día como candidata, generamos una opción que ya había sido proclamada por la unanimidad del partido, en un ambiente de mucha mística, de mucho entusiasmo. Es que ha sido todo tremendo. Usted dice, ya no hablo del pasado, pero ha sido todo tan rápido. ¿Sí? O sea, entre marzo y abril las cosas han ido cambiando tanto en las definiciones y en las posturas de en qué lugar de la carrera se instalan los candidatos, que la verdad es que el pasado es ayer. Pero eso nos da cuenta de un ritmo que es distinto y de una forma de hacer política que también tiene que ser hoy día distinta, donde no puedes jugar con las mismas reglas o las formas que lo hacías en el pasado. Y ahí está el llamado y nosotros, créeme que en esto vamos a jugar nuestro rol. Senadora, hay algo que me cuesta entender, porque usted da una serie de razones, pero una razón es que da y que usted quería un acuerdo parlamentario. Y ahí sí que me pierdo, porque lo que yo le escuché a todos los miembros de la nueva mayoría era que tenía que haber primarias para que hubiese acuerdo parlamentario. Entonces usted decía, no, quiero acuerdo parlamentario para que haya primaria. Eso para mí es nuevo. No, es que, Nicolás, los acuerdos no se generan sobre la imposición, ni sobre la amenaza, ni decir, solamente si es que tenemos este candidato. ¿Te fijas? Porque ese ha sido el tono de la discusión. El acuerdo se genera sobre la base de sentar y decir qué es lo que queremos hacer en conjunto. Pero déjeme salir una duda. En algún minuto ustedes se sentaron y dijeron a la nueva mayoría, construyamos una lista parlamentaria única, construyamos un acuerdo programático único, porque de acuerdo a eso vamos a ir a la primaria, porque si esa discusión ocurrió, yo estoy un poco perdido, pero probablemente lo esté, pero entiendo que eso nunca pasó y que nunca se planteó como condición tampoco. Yo te invito a leer mi entrevista en la tercera, cuando señalé que quería ser candidata, y es lo que planteé consistentemente durante todo este tiempo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es también ser capaces de dar un salto respecto a la discusión. Yo, de verdad, cuando
enciendo el televisor, veo las noticias, los veo algunos de ustedes, o lo escucho en la radio, y me trato de poner en el lugar de una señora que escucha en la casa. Entonces uno dice, la discusión del mecanismo, que para nosotros puede ser muy entretenida, pero ¿qué le dice a la señora Sara que me tocó censarla en Renca? Que el problema de ella es que tiene que salir en la mañana y dejar a su hijo casi drogado porque tiene un problema de salud mental grave y no tiene alternativa de quien se lo cuide. Entonces, ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con cuál es el proyecto, qué es lo que le estamos ofreciendo hoy día a la gente. O podría dar montones de ejemplos en materia de ley de ISAPRES, que no fuimos capaces de hacer la reforma que habíamos comprometido y tuvimos a la gente de Más Vida, a los cotizantes que hoy día ya tienen una solución, pero... ¿No hay un salto demasiado violento, senadora? Le pregunto porque en algún momento el argumento fue no vamos a competir como DC contra todos los demás. Ahora es no hubo acuerdo. ¿No hay ahí un salto demasiado largo, argumentalmente hablando, de pasar de no querer competir a que no logramos un acuerdo? ¿No hay una inconsistencia en el discurso? Yo te invito nuevamente a que leas mi entrevista. Yo recuerdo que me lo dijo en la radio. Yo trato de ser, por eso cuando tú me decías el compromiso se cumple, nunca hubo un compromiso de decir voy a ir a primaria. Hubo un compromiso, sí, en la medida en que generábamos las condiciones, y 3 condiciones muy claras que están en cada una de mis entrevistas. Porque, te insisto, si aquí el punto es que no puede ser el mecanismo como un dogma, pero que finalmente nos obliga... Este mecanismo. Sí, por supuesto. Para no hacerlo. No, para tener una alternativa de definición de candidatos, tanto a la presidencia como parlamentario, pero la verdadera elección es en noviembre y ese es el espacio más democrático, más representativo, donde todos pueden participar. Ha dicho que no quiere seguir dando espectáculo. ¿No es que estamos viendo un espectáculo? Digamos, hoy día escuchaba a Sebastián Piñera hablando maravillas sobre la primaria, en lo que me dio la impresión de un oportunismo bastante loable, digamos, en este caso. Es decir, claro, la alianza de gobierno no es capaz de hacer primarias, lo está tratando de conseguir el Frente Amplio y lo va a hacer la derecha, digamos. No es este espectáculo precisamente lo que no debería estar dando la coalición de gobierno. Mira, a mí me encantaría escuchar a Sebastián Piñera más que hablar del mecanismo de elección del candidato, hablando de transparencia y clarificando la situación de sus inversiones. ¿Por qué no supimos en Chile que nuestro presidente tenía inversión en paraísos fiscales y que hoy día como regla de transparencia viene a decir ya no voy a usar ese mecanismo? Todos sabemos lo que es, un mecanismo de ilusión de impuestos, no pago de impuestos. Entonces, me parece que el mecanismo es el mecanismo, pero los temas de fondo, los que esperan los chilenos, son otros. Y eso no lo reemplaza el mecanismo que utilices tú para definir el candidato. Aquí la primaria es un mecanismo válido. Pero lo que importa es finalmente si somos capaces con ese mecanismo de estar todos detrás. Y eso no se genera hoy día en las condiciones en que estamos en la centroizquierda. Esto requiere una reestructuración y que para mí de verdad es una oportunidad. Es una oportunidad. Esto no es el temor al quiebre, sino el asumir efectivamente el momento en que estamos, la evaluación que tenemos de la ciudadanía. ¿Y esa gratis. reestructuración no es daño más allá de posibilidad de recuperarlo? Yo creo que no. Yo creo que el momento de recuperarlo es ahora. Porque, te insisto. Cuando tenga que competir con Guillé. En la situación en que estamos, si seguimos igual, haciendo como que todo está bien, cuando no está bien, el resultado es conocido. Y eso es dejar de ser gobierno. Y más que el poder detrás del gobierno es retroceder respecto de cambios que han costado mucho, de una mirada de país que no se instala ni se implementa solo en 4 años. ¿La continuidad usted la garantiza más que Guillé? Podemos discutir ahí. ¿Ya? Podemos discutir. Una pregunta. Yo he sido muy clara. Aquí hay cosas buenas que hemos hecho y que tenemos que continuar. Cuando tú me dices qué cosa... Lo que pasa es que, es que yo sigo el razonamiento suyo, senador, porque usted dice, ¿sí? Hay cosas que no podemos permitir que vuelvan atrás. Entonces, la pregunta es, ¿usted sería mejor que Guillé para evitar que esas cosas volvieran atrás? Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. Si no, no sería candidata, si no hubiera proclamado a Guillé. Pero yo creo que se requiere una alternativa distinta. Y esto tiene que ver con una lógica mucho más dialogante. Nosotros hicimos cosas buenas, hemos hecho cosas buenas durante este gobierno. Quizá el peor error es cómo las hemos hecho. Y en eso no hay duda
que lo que necesitamos hacer es volver al encuentro. Esto no es la polarización. O sea, aquí están los buenos, acá están los malos, acá están los trabajadores, acá están los empresarios, los blancos y los negros. Senadora, desde que volvió Michelle Bachelet a la presidencia y se instaló la nueva mayoría, que calzan las dos cosas, ¿se han sentido bien tratados en esa coalición? ¿O se lo puedo poner desde el punto de vista comparativo? ¿Se sintieron tan miembros y tan bien tratados y en una comunidad tan agradable para estar y confortable como era la Concertación? No nos hemos sentido bien. Yo lo dije el sábado, si escucharon mi discurso, cada vez que la democracia cristiana hace una crítica, ¿Desde cuándo podemos, es un escándalo? Usted que es médico, ¿podemos entrar en ese punto como paciente? Trabajadora social, no médico. ¿Puede profundizar sobre eso? No nos sentimos bien. ¿Desde cuándo y por qué? Hay muchos ejemplos donde cuando otros partidos que están en el gobierno tienen una actuación distinta a lo que hemos acordado, no tiene consecuencias. En cambio, lo hace la democracia cristiana o plantea un matiz, plantea una postura que muchas veces han tenido que ver con corregir proyectos de gobierno y que lo hemos sacado adelante. Nuestros votos revisa, han estado todos para las reformas emblemáticas. Pero ha habido una necesaria discusión para tener mejores proyectos. Y eso es tomado como deslealtad o en forma mucho más ¿Desde crítica. cuándo se empezaron a sentir maltratados? ¿Desde cuándo se sentí y por qué? ¿Sabes qué? Yo no quiero referirme aquí al trato, porque me parece que no es el tema de fondo. Es mucho más importante... Estamos terminando una cohabitación política de 20 y tantos años. Es que por eso quiero diferenciarlo. Por eso quiero diferenciarlo. Porque yo soy una mujer que ha estado en política algunos años ya. Y lo he hecho siempre en la lógica de recuperar la democracia en conjunto, que eso fue el factor de unidad de los partidos del centro y la izquierda. Viví además la Concertación, he trabajado en esa línea política, después en la nueva mayoría. O sea, yo soy de las que creo y he practicado el trabajo en conjunto y entiendo el por qué en este país la alianza entre la centro-izquierda ha dado gobernabilidad. ¿Le gustaba más la Concertación a usted que la nueva mayoría? No, te insisto, esto no es mirar para atrás. No, hacia futuro. Lo que le gustaría que se conformara algo más parecido a la nueva mayoría o a la Concertación. Déjame decirte ahí me gustaría que tuviéramos una coalición de centro-izquierda. Y lo he dicho varias veces, coalición de centro-izquierda 2.0. Y eso significa no ser solo un acuerdo político programático, que termina cuando termina el programa y termina el término del gobierno, sino una coalición que es capaz de ponerse de acuerdo, de sostener esos acuerdos, que tiene bases más sólidas, que te permite además proyectarte más allá de 4 años. En esa lógica, rescatar elementos que tuvimos antes y que requieren hoy día sentarse y decir a esto es lo que estamos dispuestos. Y eso es muy distinto al debate público que hemos tenido en estas últimas semanas. Senadora, para evitar la sensación de que estamos poniendo la carrera delante de los bueyes, hemos dado todos en nuestra argumentación, por supuesto, que la nueva mayoría está muerta. ¿Usted suscribe ese análisis? Yo he dicho, la nueva mayoría como pacto político programático termina el 11 de marzo. No, eso fue lo que dijo Gutiérrez Martínez hace muchos años, hace muchos meses. Pero los hechos se terminó el sábado. Pero los hechos se terminó el sábado. ¿Usted está de acuerdo con que los hechos se terminó el sábado? No. ¿No le firma el certificado de afiliación junto con la Junta? Déjame clarificar algo ahí. O sea, no es una coalición que se proyecta tal cual como está, si eso responde a tu pregunta. Pero sí quiero diferenciarlo de que nosotros tenemos varios meses por delante de este gobierno donde vamos a trabajar en conjunto y lo vamos a hacer con lealtad. Si a eso apunta tu pregunta, a mí me gustaría clarificarlo. Si como nueva mayoría nos mantenemos, no, claramente. O sea, lealtad en el contexto de lo que es hasta hoy la nueva mayoría con el gobierno, con lo que queda de gobierno. Eso por supuesto, sí. Por supuesto. Y nueva mayoría después de noviembre, después de la elección. Tal cual como está hoy día, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Qué se imagina usted? ¿Hacia qué tiene que evolucionar? Con o sin PC. ¿Quién adentro que fue? Con o sin PC. Para ir directo, digamos. ¿Falta alguien o sobra alguien? Si el problema se redujera al PC, súper fácil. Pero me está poniendo el ejemplo de los partidos que han votado diferente y se me viene a la memoria el PC. Eso con nombre y apellido y en proyectos emblemáticos. Entonces, esto pasa por sentarse y en el fondo lo que se requiere es un sinceramiento. Eso es lo que hicimos también nosotros el sábado. Es decir, frente a qué estamos y cómo vamos a actuar.
Y un sinceramiento de todos y decir, en esto estoy disponible, construimos por lo tanto un acuerdo que se hace cargo de los grandes temas que nos interesan en Chile. Aquí hay una mirada sobre la cual nosotros tenemos... ¿Y qué tienen que hacer mañana los seremis, los jefes de servicio, los ministros demócratas cristianos cuando lleguen a sus cargos? Tienen que hacer lo mismo que han hecho todos estos días. Trabajar, trabajar y trabajar. Y hacer el mejor esfuerzo por hacer un aporte a este gobierno, por sacar adelante los compromisos que tenemos. De gobierno, pero no de la alianza de gobierno. Seguimos siendo parte de este gobierno. Y hay un compromiso que asumimos que lo vamos a cumplir. Pero ¿y la alianza de gobierno? Y esta alianza, la nueva mayoría, tal cual como te señalé, hasta el 11 de marzo tiene un compromiso y en eso nosotros vamos a estar. Ahora, esto se trata de cómo proyectamos más allá. Ahora, en lo concreto, usted está en una candidatura presidencial, por lo tanto tiene que empezar a hacer propuestas programáticas, a diferenciarse del otro candidato, tenemos que ver qué hace el PPD, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué tipo de propuestas programáticas va a hacer la democracia cristiana con su candidata Carolina Goich? Bueno, las hemos estado haciendo estos días. Hoy día en la mañana, a propósito del Día de los Trabajadores, el que tengamos sala cuna universal. Es el siguiente paso a lo que ya me tocó encabezar con la extensión del postnatal. Pasamos de los 3 a los 6 meses, pero después de 6 meses a 2 años, la ley hoy día establece que las mujeres solamente cuando están en una empresa que tiene más de 20 mujeres contratadas, tienen garantizada sala cuna. ¿Pero en qué tipo de tema cree usted que se va a diferenciar de las propuestas que podría hacer Alejandro Guillé, de manera que las personas puedan tener por dónde escoger, digamos? Podemos hablar en materia de crecimiento económico. Yo no voy a satanizar a los empresarios. Creo que este país tiene que desarrollar la iniciativa privada, que se requiere de la iniciativa pública y de la iniciativa privada. Pero eso requiere reglas claras por parte del Estado y requiere también un buen comportamiento del privado. O sea, en eso permitir o dar espacio a prácticas como la colusión es inaceptable. Reglas claras, pero cumplimiento también en la lógica de respetar los derechos de los trabajadores. Algunos ejemplos. Yo creo que respecto de construcción de infraestructura hospitalaria, nosotros nos cerramos a la posibilidad de una concesión hospitalaria en la construcción de la infraestructura, me estoy refiriendo, muy clara. No en la administración, solo la infraestructura. Y al final a la gente le importa quién construye el hospital, o sea, le importa los habitantes de Calama, que cumplamos. Los habitantes de Calama que tienen un hospital paralizado hace años, sí, les importa. Pero por supuesto, o sea, lo que quieren es que se construya. Pero eso se concesionó y no resultó. Pero revisemos qué tipo de concesión se hizo. Pero eso no significa que que tú cierres la posibilidad a que un privado participe, porque al final igual construyen los privados. Ahora yo me refiero, me imagino, cuando dice yo no satanizo al emprendimiento privado o a la empresa privada, se refiere a los dichos de Alejandro Guillé de las últimas semanas, donde dice que fueron las multinacionales y explotadores. ¿La nueva mayoría también satanizó la empresa privada? A mí me tocó estar en la discusión de la reforma laboral. Y yo creo que ahí fuimos incapaces de aprovechar un espacio de diálogo y de encuentro, de diálogo social. Lo que hicimos fue extremar posiciones. ¿Y maltrató, de lado y lado. ¿Y maltrató la nueva mayoría en el trato de esa ley en específico la mirada de los empresarios? Yo creo que ahí hubo incapacidad de todas las partes. Porque el mismo discurso, la misma presentación que se hizo en la Cámara de Diputados por parte del mundo empresarial es la que escuchamos después de 1 año y medio en el Senado. Entonces es cuando no aprovechas una oportunidad de convencerte, de encontrar espacios en común y finalmente lo que tuvimos tras el Tribunal Constitucional es quizás el peor de los resultados, porque no fue lo que habíamos planteado inicialmente, ni tampoco fue algo que favorezca en muchos casos la figura del sindicato como organización de los trabajadores. Yo creo que ahí uno de los aprendizajes es instalar un diálogo que se centra mucho más desde la confianza, desde la búsqueda de puntos en común, donde hay prácticas que son inaceptables en materia laboral, inaceptables. Te pongo un ejemplo, que nosotros para garantizar el cumplimiento de los feriados irrenunciables hayamos tenido que hacer una segunda ley, porque empezaron a calzar los descansos con el día del feriado irrenunciable, que no era el objetivo de tener el día de descanso para el comercio. Eso es inaceptable y tuvimos que hacer una segunda ley. Entonces uno dice,
ahí tenemos que cambiar desde el mundo empresarial. No todos, yo en eso jamás generalizo, porque hay empresas que tienen trato muy respetuosos con los trabajadores. Pero por otro lado también uno dice cuántas cosas se pueden mejorar en el mundo de los trabajadores, de la organización sindical, y ahí yo creo que hay un pendiente. Ahí van a hacer un matiz y una diferencia clara con la nueva mayoría, con lo que queda en la nueva mayoría más a la izquierda. Ustedes se van a instalar como un polo de centro ahora, ¿y con quién más? Porque quiero decirle que la última encuesta de Plaza Pública Cadem, que aparece mañana, usted aparece con un 2%, sigue manteniendo un 2% de apoyo. Me imagino que se requiere más para poder llegar a la moneda. Sí. Entre otras cosas, tiempo. Ahora tenemos más tiempo. Bueno, yo lo he dicho, si las encuestas van a determinar el resultado de la presidencial, entonces ¿para qué tenemos CERVEL? ¿Para qué hacemos elecciones? No, ese es un extremo. No, un extremo de elegir por encuesta sería un absurdo. Pero también le pregunto cómo se hace para subir. Pero y cómo... si tú ves además el resultado que tenía el mismo Alejandro Guillé hace un año. Aquí hoy día partimos una campaña, tenemos un escenario que nos permite desplegar esa campaña con más tiempo, y yo no tengo duda de que eso se va a demostrar en los datos. ¿Y no será que más que un acuerdo que no se dio, no nos cumplieron, lo que ustedes necesitaban era un balón de oxígeno de más tiempo para poder subir en la encuesta? Porque en las primarias usted no iba a alcanzar a subir de ese 2, quizás al 4, aumentando en un 100%, que no daba, y que necesitan llegar a noviembre para hacer una campaña más grande. El tiempo nos ayuda, sin duda. Pero eso no explica. ¿Cuánto incidió el querer ganar tiempo? La decisión respecto a las primarias. Y yo quiero volver ahí a lo que señalé. Cuando tú vas y concurres en un mecanismo, te tienes que comprometer después a que están todos detrás de ese candidato. Y eso requiere de ciertas condiciones. Y lo digo además responsablemente como presidenta de partido. Porque si yo digo vamos, tenemos que ser capaces de ponernos detrás. Y cuando tú finalmente entregas un cheque en blanco, porque no sabes a lo que te compromete, a mí no me parece responsable. No me parece responsable con el país, con lo que queremos ofrecer. No me parece responsable respecto a la capacidad que tiene hoy día la democracia cristiana también de generar propuestas, con implementar esta mirada de futuro también, que es sobre la cual a mí me entusiasma contribuir y asumir este desafío. Senadora, ¿y usted puede hoy día garantizar que su nombre va a estar en la papeleta en noviembre? Sí. No hay posibilidades de negociación de una lista parlamentaria, no hay cambios, no hay realidades de encuestas que nos suban. No. Yo no soy una mujer que en mi vida, te invito a revisarla, no haya asumido desafíos difíciles. Recuerdo siempre además la primera vez que fui candidata a diputada, y las mujeres habitualmente les cuesta más ser candidata, y yo estoy segura de que esa vez, porque como yo no marcaba nada en las encuestas, todos dijeron no va a salir, que vaya, no hay problema, y apostaron por candidato a senador, que es un gran amigo mío, y yo saqué la primera mayoría. Entonces, en esto, hoy día tenemos un desafío. A mí lo que me entusiasma es mostrar que podemos hacer las cosas distintas. Se lo pregunto porque ¿hasta qué punto es una decisión exclusivamente suya? Hay una necesaria idea de mantener la representación parlamentaria, porque es donde se hace la política. Y en ese sentido, recordemos, los propios parlamentarios en algún minuto plantearon que usted estaba inhabilitada para participar de cualquier negociación por ser eventualmente incumbente como candidata presidencial. Hay una mala declaración nomás. No. Bueno, la negociación la hace siempre un equipo que se define. A mí hace muchos años me enseñaron que las cosas son finalmente lo que parece que son, al menos en política. Por eso aprovecho de clarificártelo. Pero yo no sé, pero no había tenido la oportunidad. Sigue pareciendo lo que era. Sigue pareciendo lo que era. Pero en ese sentido, ¿cómo usted va a manejar la presión de aquellos que, por ejemplo, si no suben las encuestas, vemos que el partido no supera el umbral del 10%, se complican las reelecciones de senadores, de diputados, y que finalmente la herramienta de negociación es apoyar a un candidato? Porque las listas parlamentarias se cierran en bastantes meses más. O sea, esta agonía se va a prolongar hasta el día que el CERVEL reciba las listas parlamentarias. Hay varias cosas ahí. Lo primero es la convicción. Esta no es una candidatura que está desde el cálculo, ni tampoco es la decisión... Si fuera por encuesta, claramente no. Ni tampoco la decisión de la democracia cristiana detrás. Y eso fue reafirmado el día sábado con una votación amplia. Nosotros hicimos un proceso democrático, demostramos además que queremos y vamos a hacer las cosas distintas. Cuando podíamos haber anulado el debate, generado un acuerdo, dijimos no, hagámoslo abiertamente, las cosas
que a veces parecen más tensas, más complejas, se enfrentan. Tomamos esa decisión respecto de ir a primera vuelta y también la decisión de poner un estándar más alto a nuestros candidatos, que también fue compleja, pero que es un compromiso que yo asumí. Y si queremos hacer las cosas distintas, aunque sea difícil, aunque duela, tenemos que hacerlo. ¿Se refiere a la votación respecto de candidatos que estén involucrados o hayan tenido algún historial de violencia intrafamiliar a propósito del diputado Rincón? Pero no a propósito de él, sino a propósito de cualquier candidato o candidata. Si esto tiene que ver con decir, acá tenemos una vara que es más alta. Pero recuerden la municipal. Por favor, aclaremos ese punto. ¿Cuándo fue la última vez que un Consejo Nacional de la ADC trató este tema de la violencia intrafamiliar? Pero nosotros para las municipales establecimos... ¿Estaba en tabla nada que ver con el caso Rincón? No, pero espera, en las municipales nosotros dijimos, ningún candidato que tenga faltas graves a la probidad, que esté siendo investigado por aquello, que sea condenado, podía ir. Y eso nos costó Maipú, perder Maipú, que en términos de electorado es doloroso. Gran cosa. Pero en esto, como dice el padre Berríos, perdimos ganando, porque ganamos en coherencia. Y para mí eso es muy importante. Y también tiene que ver con cómo hacemos estas discusiones, porque cuando todo el mundo está esperando que cedamos para negociar por un parlamentario, esto no se trata de eso. ¿Queda inhabilitado para siempre, en todo caso? Hay una revisión que tiene que hacer el Tribunal Supremo, de nuestro Código de Ética. Lo que yo te puedo decir hoy día es que la definición que hay, que es política, es que nadie que tenga una condena por violencia intrafamiliar va a ser candidato. Yo no digo que no sea coherente. Esa es la definición mientras además esté vigente. A su juicio debería haber un plazo en que ya como que se cumple la sanción por parte del partido, prescribe, no, porque puede haber una condena, digamos. Ojo, yo no he dicho que no hay coherencia en la ADC, solo digo me sorprende que usted diga no tiene nada que ver con el caso de Rincón. Claro que tiene que ver. No dije que no tenga nada que ver. O sea, el caso es que no es personalizado. O sea, es él a partir de un caso muy específico. U otros casos. ¿Ahí tiene más casos en la ADC? O sea, pueden haber otros casos. ¿Tiene usted información de más casos de candidatos? No, pero podría darse. Y además decimos no solo esto, sino que es inaceptable que alguien que no paga la pensión alimenticia quiera ser candidato. Te pongo otros ejemplos. O sea, en esto estamos efectivamente decididos a tener un estándar más alto o no. Yo repetí 3 veces el sábado que nosotros no podemos volver a pedir perdón. Y esto tiene que ver con aprender lecciones que han sido duras en política. Y por eso te planteo yo el tema de Sebastián Piñera. Y me parece increíble que siga eludiendo dar respuesta en temas que hoy día son importantes ante la gente. ¿Él está inhabilitado para postular a la presidencia, usted cree? O sea, a mí me parece debería bajar su candidatura a su juicio. Hoy día no cumple el estándar mínimo. Y yo esperaría que él sea capaz de poner las cartas sobre la mesa. Si Sebastián Piñera fuera militante de su partido, si Sebastián Piñera fuera militante de su partido, en su momento no sé si lo fue o era simpatizante. No confundamos. No sé, pero hay un esfuerzo por ahí de tratar de confundir. Mira, nuestro electorado, el que hemos perdido. En la campaña de Eduardo Frei, pero él trata siempre de vestirse de ese, pero nuestro electorado, la mayor parte del que hemos perdido, se ha quedado en la casa. Y se ha quedado en la casa porque no le damos una alternativa. No va a votar por la derecha. ¿Y por el Frente Amplio? Tampoco. ¿No? Tampoco. Se queda en la casa. Y eso además te lo digo de estudios que hemos hecho. Entonces, lo que nosotros queremos hoy día es recuperar ese electorado, darle una alternativa que en esto, desde la convicción, desde un proyecto de país que efectivamente busca generar cambios profundos, que lo que hace fundamentalmente es poner a la persona al centro. Pero yo le estaba preguntando que podamos tener una alternativa. Si fuese militante de su partido, ¿no podría postular a una primaria interna, por ejemplo? ¿No pasan los estándares mínimos de su partido, Sebastián Piñera? No. Y yo esperaría que la UDI, así como lo hizo con Goldman, tuviera un comportamiento similar. Y revisa lo que hizo con Goldman respecto a un tema bastante parecido. ¿Qué otras diferencias? Ahora yo no voy a la UDI le corresponde hacer lo que la UDI tiene que hacer. Yo voy a responder por lo que hacemos en la democracia cristiana. Yo quiero profundizar un poco en las diferencias con Alejandro Guillé, ya que van a ser los dos candidatos hasta el minuto de lo que sabemos de la nueva mayoría. ¿Por qué Carolina Goich? ¿Por qué no Alejandro Guillé? En temas concretos, AFP, por ejemplo. ¿Cuál va a ser su postura programática respecto de las pensiones? Ahí yo he sido muy clara. Yo espero que avancemos ahora en materia de pensiones. Y le pedí al gobierno públicamente, insistimos en que se presente una propuesta.
y yo la comparto absolutamente, que este 5% adicional de cotización no vaya a la administración de las AFP, sino que más bien nos permita ir construyendo un componente distinto en un sistema de pensiones, que va a poner competencia con las AFP, que va a demostrar que tú puedes hacer una administración más barata, que puedes también incorporar un sistema más solidario, tanto para garantizar mejores pensiones hoy día para los adultos mayores. ¿Usted no es partidario de terminar con las AFP? En términos ¿Usted no adscribe el movimiento No Más AFP o sí adscribe en alguna parte? Lo que pasa es que decir que vamos a terminar el próximo año con las AFP es falso. Es falso porque no se puede, pero si se pudiera, ¿usted terminaría con las AFP? Yo tendría un sistema distinto. O sea, si se puede. ¿Usted iría al sistema de reparto? Lo que pasa es que puede Tampoco resultar muy puedes mal. tener un sistema de reparto. En esto yo creo que hay que hacer un debate que sea muy responsable. Pero sí tú, hoy día, y no el próximo año, sino que hoy día yo quiero exigirles a las AFP más transparencia. Y de hecho presenté el proyecto hace 2 semanas para que tengan que los directores y quienes están de gerentes en cargo de responsabilidad en una AFP transparentar cuáles son sus intereses, su patrimonio. ¿Directores porque elegidos por los afiliados? va a haber mayor participación, eso es Pero parte de la propuesta del gobierno. Pero ¿qué pasa hoy día? Como en el sistema canadiense. Hoy día sí, esa es parte de la fórmula que se ha utilizado desde el gobierno para la propuesta. Pero hoy día los trabajadores no saben. Se ha planteado públicamente, pero hoy día, déjeme, pero hoy te puedo plantear el proyecto respecto a transparencia. Y es muy simple, porque hoy día la gente no sabe si un director de una AFP decide respecto de la mejor rentabilidad para los fondos de los trabajadores o de acuerdo a la participación que yo tengo en una empresa o la empresa de quien me nombró como director. Y eso es básico, ¿me entiendes? Básico, sepamos, así como los políticos lo hacemos. Senadora, yo creo que hay que ser súper responsable con ese tipo de afirmaciones. Hay un marco legal que establece y regula de una manera estrictísima en qué y cómo pueden invertir las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, que usted, que es una senadora que conoce cómo funciona la legislación, la verdad es que cuando lo plantea de esa manera y pone un marco de duda, ese marco de duda no existe. Porque hoy día las AFP no invierten en lo que quieren, invierten en lo que la ley les autoriza, con los límites que la ley establece, con normas que son revisadas y que son supervisadas. Entonces, yo le diría que las AFP pueden tener muchos problemas, pero me da la impresión que la transparencia no es uno de ellos en esa materia y además creo que hoy día enfrascar en una discusión sobre transparencia, cuando lo que tenemos que preocuparnos es de mejorar las pensiones, es la verdad que de repente la señora de Renca probablemente... Tener garantías de que son las mejores inversiones también es una fórmula de mejorar las pensiones. Eso y hoy día entonces hoy día... del superintendente actual? No es duda sobre eso. Y no confundamos lo que yo estoy diciendo. Lo entendí así, se entendió así, señora. Porque es cierto que hay una regulación, pero sobre eso hay un margen de decisión. En una u otra. Entonces, ¿qué problema hay? Pero entonces, ¿qué problema hay? Yo te lo pregunto al revés. ¿Qué problema hay de que la declaración de patrimonio e intereses sea obligatorio para todos? ¿Tú suscribes eso, sí o no? Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Y avanzamos en transparencia. Pero ¿qué se va a ganar respecto a mejores pensiones con eso? Y, como dice Rafa, ¿usted conoce situaciones en que las AFP hayan invertido en beneficio de sus directores y accionistas y no de los trabajadores? Para poder saberlo, quiero conocer cuáles son los intereses de esos directores. Porque hoy día no lo podemos saber. Esa información no está. Pero por eso hoy día, se fija, es parte del control y además de la transparencia no solamente... Jimena Rincón fue superintendente, militante de su partido. Sí. Quizás ahí hay información sobre... Fue directora de una AFP. Fue directora de una AFP, además. Pero estamos hablando de los directores que están hoy día. La pregunta es si hay antecedentes de aquello. Es que no, acá estamos hablando de cómo avanzamos en transparencia. Y eso no solamente tiene que ver con el mundo político, donde yo celebro y soy la primera en decir tenemos que elevar el estándar, aprobamos una legislación que nos eleva a nivel internacional, que nos deja del caso, la puerta giratoria entre el sistema público y privado. Pero eso, déjenme decirles una cosa, pero eso también tiene que correr para el sector privado, donde tenemos muchos déficits. ¿Sabe que un director de una AFP tiene que informar cada acción que compra? ¿Sí? O sea, yo le diría que las AFP pueden tener muchos problemas, pero la transparencia no es el tema. Están regulados por una superintendencia que es muy estricta. Los requisitos para ser director existen. ¿Y las comisiones fantasma?
Pero estás hablando de otra cosa. Transparencia. Entonces Pero vamos, también, mientras vamos más a seguir. transparencia, o sea, también son legislaciones que las personas no conocen, es información que no está. Las No, de comisiones, acuerdo, la pero- comisión fantasma hay que bucear Pero 8 días en el transparencia sitio falta. de Y la más superintendencia transparencia para mejor. encontrarla. Pero Y tiene poner que ver en con la- duda, no, pero pero poner tiene en que duda ver la con- honradez de quienes administran No, la tiene que AFP, ver con la me parece confianza. grave. Tiene que ver con la Nicolás, tiene que ver también con la confianza confianza en el transparencia. sistema. Es que como digamos, se si dijo, tú tienes un es sistema que como lo dijo la senadora, con todo golpeado y respeto lo castigado digo, por todos lo que lados. nos está diciendo la senadora es que los directores y administradores de la AFP actúan en beneficio propio y no de los afiliados. No, yo quiero tener certeza en base a qué Es que usted tiene en la base a certeza qué porque lo tiene la hacen. duda. Por Entonces, supuesto, bueno, ok, por pero supuesto. Yo vuelvo al caso y el fenómeno de la puerta giratoria, la verdadera, la que regula la entrada y salida del mundo público al mundo privado, que en Chile es una chacra, digamos. ¿Eso está dentro de su propuesta? El Salir cómo del pasan mundo- Del mundo público al mundo privado y de vuelta al mundo público que regula a los privados de los cuales venimos. eso es un problema sin O sea, duda. yo creo que hay no solo eso, sino también el recuperar la excelencia en el sector público. El recuperar, nosotros hoy día tenemos un sistema de alta dirección que está cuestionado, que además significa un costo bien importante para el Estado y que las mismas definiciones hacen que sea cuestionado. Entonces, si lo tenemos, utilicémoslo, respetémoslo. Y yo ahí reconozco con mucha honradez que no necesariamente garantiza que todos puedan participar, o si no, tomemos definiciones políticas, que también es legítimo. Yo me quiero quedar en la definición que hizo usted recién, que ahora no se puede, por un sentido práctico, eliminar a las FP, pero que usted sería partidario de cómo están ahora, las eliminaría. ¿Eso es lo que quiere decir usted? O sea, es un sistema que no genera las pensiones que deberíamos. Ahora, esto, ¿saben qué? Pero que después vemos qué quiere usted, pero Sí. las eliminaría. Pero es Y el que sistema, déjeme hacerle pregunta, y usted me contesta y después me da su posición. ¿Usted es partidario de la capitalización individual o más bien tener un fondo común de todas las personas? lo que estamos haciendo hoy día es un sistema mixto, que va a tener ambas posibilidades. Hoy día el ¿Sabe lo que 10% es pasa? capitalización individual. Pero el 5% 2%, 3 y 2. Pero va a usted ser una mezcla. ¿A usted le parece que ese 13% en capitalización individual, más allá de que lo administre, le parece lo justo, le parece que es mucho, lo revisaría? ¿Usted es partidario de ir a un fondo común? Me gustaría saber cuál es su orientación. A mí me gusta el cómo nosotros vamos construyendo un sistema que tiene el respeto a tu cuenta individual, pero también genera solidaridad. A mí me parece que hay De una su buena 15%, combinación ¿cuánto de le ambos. gustaría a usted que fuera a ese fondo solidario y cuánto se mantuviera en la Podemos- cuenta de Carolina Goich? podemos hacer Pero sí, en los ahí- grandes números, deme los grandes pero números. ahí podríamos hacer... Pero es mitad y mitad, 2 tercios. Pero te 1 fijas tercio. que eso es parte de Es una re discusión importante. técnica y todo. Pero a mí lo que me interesa es que tengamos un sistema que se funde en los valores de un sistema de seguridad social, que hoy día no tiene el sistema de AFP. Ahora, si alguien lo quiere defender, ok, pero es un sistema individualista que se basa en el ahorro que yo puedo tener y el resto que se arregle. ¿Usted ha puesto Y el alguna- resto lo arregla el Estado con el pilar solidario y eso no es suficiente. ¿Usted ha o sea, puesto que las alguna vez mujeres parte tengan... de sus ahorros en el APB? ¿Usted ha puesto alguna vez parte de sus ahorros en APB? Sí. Pero eso es voluntario, no, nadie lo obliga. O sea, voluntariamente usted ha decidido que sus recursos vayan a las AFP. Lo Un voluntario. ahorro adicional, Sí, pero es voluntario. ¿sí? ¿Y por qué lo ha hecho? Si no le gustan tanto las AFP ni capitalización individual. Porque hoy día es la alternativa que tenemos, porque además, o sea, en algún momento, es que ¿sabes cuál es el problema? Es que no es la alternativa, usted podría no ahorrar en las No, APB. pero ¿sabes cuál es el problema? Ese es el problema en nuestro país, que o es A o es B, ¿No? o es malo o es bueno. Yo creo que en este país nosotros tenemos que, así como sucede en muchas partes, crear una cultura de ahorro previsional. Y yo desde el primer día en que trabajé hice ahorro adicional para tener una mejor pensión después en el sistema donde hoy día Pero el es decir- Estado me es decir, obliga usted a estar. No, pero es decir, usted confía en ese sistema, porque si usted voluntariamente, Pero aparte pero de lo que le tenemos obliga la ley, alternativa. no sé cómo que no tiene alternativa. Le explico el tiro. El 10, a todos el 10%, ¿no es cierto? Van a las AFP y en eso ahorro forzoso. El resto se llama APB, ahorro previsional voluntario. Es decir, el que no quiere no lo hace. Probablemente en esta mesa hay algunos que no tengan APB y es legítimo. Usted lo ha hecho voluntariamente con sus ahorros, por lo tanto Muchos confía en las chilenos lo AFP. hacen. Y es un sistema de ahorro que para muchos resulta atractivo. Lo hacen los que confían en el sistema, o sea, usted. No, pero es que entramos en un tema técnico no distinto. técnico. En su No lo momento, mira, en su momento, la primera reforma previsional, incluso creamos el APB para la clase media, y que es un sistema donde, porque hay un incentivo tributario al ahorro, que es algo deseable en nuestro país. Y el APB te genera también ese incentivo. Pero eso es para los que pagan impuestos. Y por lo tanto, los que no pagaban impuestos
que a donde más nos interesaría, en el fondo, que puedan ahorrar ¿Usted lo más. hace por pagar menos impuestos? No, pero déjame terminar de ¿Cómo pagan contestarte. menos impuestos? Es un incentivo al ahorro y el ahorro es algo deseable. ¿Ya? Pero ¿qué hicimos en ese momento? La gente que como no pagaba impuestos, no tenía acceso al beneficio, el Estado le aporta un tanto. Porque lo que hay detrás, el objetivo que tiene detrás la APB es incrementar el ahorro previsional para tener mejores pensiones. Eso es lo que busca. Pero ¿ya? solo Entonces tiene- me parece que es bien importante Pero, senadora, si ese- en función si ese de clarificarle a la 3% que va a gente. ser administrado por el Estado o por una entidad creada por el Estado, digamos, ¿no sería lo lógico y natural que yo pudiera elegir que el 10% que administra mi AFP pasara a ese 3% si a mí no me agrada la AFP? Si a mí no me agrada el negocio de la AFP, la ideología que hay detrás Es de la una AFP. discusión que a mí me parece que deberíamos dar. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es mostrar que tú puedes tener un componente distinto y que funciona. Cuando muchos defienden el sistema de AFP para que se quede tal cual como está, y sabemos que no garantiza pensiones básicas, mínimas. O sea, si la realidad es dramática. Entonces tenemos que hacer algo distinto. Y lo que hacemos hoy día es avanzar en un paso intermedio que ojalá nos dé pie después para tener un sistema distinto. Senadora, bueno, el tema de las pensiones, podemos convertir el Sí. programa entero en Sí. pensiones, ¿no? Porque si Claro. empezamos Por cada supuesto. uno en Muy realidad de los relevante. aspectos de gobierno, nos podemos meter en ISAPRES, en educación, son temas tremendamente grandes. Y además en envejecimiento, que es un gran desafío que tenemos, porque O sea, no es solo Cuando pensiones. usted habla de salas cunas, el otro gran desafío de este país es cómo nos hacemos Es el cargo de otro nuestros extremo. adultos mayores, quién los cuida, Claro, ese el es un cuidado. tremendo tema de cuidado. Estamos muy preocupados Y- por Rafa, sobre todo. Seguro. No, Pero y por que además todo, el Alzheimer. Y que además afecta muchísimo a las mujeres que tienden a ser las cuidadoras en sus casas, ¿verdad? No, le quería preguntar un poquitito, no mecanismo, pero método, porque por primera vez vamos a tener a candidatos de la coalición de centro-izquierda corriendo con sus programas de gobierno, haciendo una competencia dura por muchos más meses y que no se resuelve en una primaria, sino que se resuelve derechamente en la papeleta del mes de noviembre. ¿Cómo se resuelve luego un programa común de gobierno? Porque me imagino que... eso quisiera saber. ¿Va a haber un acuerdo de apoyo sí o sí después de noviembre? ¿Usted pone el compromiso aquí por el que gane, ellos me apoyan o yo apoyo a Guillén? Eso es algo que tenemos que construir. ¿Y Yo cómo aspiro se a eso. construye? Yo aspiro a eso. ¿Cómo se Y construye eso? Es un camino que tiene varias aristas. Logremos un acuerdo parlamentario. O sea, si al final lo que nos guía acá es ser gobierno y trabajar en conjunto para ser alternativa de gobierno. Igual me da risa porque eso también es la Entonces, amenaza de vuelta. Usted se no, enoja porque la amenazan para un lado y dice, ya, pero yo también Pero quiero un acuerdo discutámoslo. parlamentario. Acuerdo, un Tienen acuerdo miedo pero de espérate, que el acuerdo Frente Amplio parlamentario, los deje mal. acuerdo programático, porque a eso confluimos. Si el respaldo en segunda vuelta es trabajamos en conjunto y ahora tenemos más tiempo para generar las condiciones para dialogar. Si esa es la invitación, pero hacer un diálogo en serio que nos permita generar bases que sean más sustentables en Igual el difícil tiempo. dialogar Eso en es el riesgo de punto. haber pasado 3 años dialogando sin lograr llegar a acuerdos en cosas fundamentales. Y seguir con ese diálogo no implica que el Frente Amplio, que está dando una demostración de convicción y de pujanza, les gane una gran parte de su electorado. No está esta pelea interna desangrándolo frente a una fuerza nueva, joven, con más iniciativa, con más hambre. No están dejándoles la cancha a ellos. Yo veo en la izquierda una pelea importante ahí, por un electorado, por supuesto. La izquierda y el Frente Amplio La implica izquierda. movimiento como Mirosevic, Sí, digamos, pero en la liberal. izquierda. Pero la mayor parte del Frente Amplio representa al No, mundo pero de el izquierda. problema no es solo la izquierda, es los desencantados. Los que no se levantaron a votar, no irían a votar más por un Frente Amplio organizado, unido, que está en la calle obteniendo las firmas para ir a una primaria, cosa que Rafa, la mayoría Rafa, no quiere primero tienes que ir a votar entre ellos. La elección claro. de Revolución Democrática tuvo un 85% de abstención y se podía votar vía web. Entonces, una cosa es el ruido que metes y otra cosa es cuando te levantas a votar realmente. Esperemos hasta mañana para ver cuántas firmas obtiene. No, eso es mañana, pero hoy Ahora, son yo los datos. aspiro a que los desencantados, que además muchos de ellos alguna vez votaron por nosotros, se vuelvan a encantar. Y desde el sábado lo que yo he recibido han sido señales de entusiasmo, de apoyo. Yo he estado recorriendo el país, lo voy a seguir haciendo, escuchando mucho a la gente. Pues yo creo que en esto nos hace falta volver un poquito al sentido común, a las cosas cotidianas.
en torno a propuestas que también la gente valora, porque tienen que ver con lo que le pasa en la calle. Pero lo que no entiendo, si hay un acuerdo programático, entonces va a haber un programa común ex ante, ¿usted espera que haya un programa común? Tú tienes que tener ahí... Con Guillet, hay temas que diferencian, obviamente, y que es parte de la riqueza de partidos que son distintos. Pero hay un marco común y eso es lo que tú tienes que ser capaz de construir. Y donde tenemos una mirada absolutamente distinta del proyecto que encabeza hoy día Sebastián Piñera, que en materia económica un poco más de lo mismo. Yo aspiro a que en eso seamos capaces de tener un crecimiento, a todos nos preocupa, pero un crecimiento que nos permita no concentrar más, sino mejor distribución de la riqueza, que permita además diversificar nuestra matriz productiva en materia de regiones. No sé, me encantaría poder hablar mucho más de las propuestas, de la mirada país que uno tiene, que se diferencia efectivamente con el que encabeza hoy día la derecha. ¿Usted se siente más lejano de Sebastián Piñera o de Beatriz Sánchez? Son, yo creo, dos polos. ¿Hay equidistancia entre usted, Beatriz Sánchez, y usted, Sebastián Piñera? Ahora, valoro mucho más a Beatriz Sánchez en su forma de enfrentar la política. En una segunda vuelta hipotética, en miles de escenarios posibles, ¿usted llegaría a votar? Es que yo espero estar en la segunda vuelta. También, eso es lo que, yo espero que lo que te muy tengo bien. que decir, y no solo lo que te tengo que decir, Matías, sino lo que creo que va a pasar. Está bien, pero usted no se negaría a votar por Beatriz Sánchez. Supongo que por Piñera se negaría, porque usted estima que es un candidato no hábil. ¿Por Beatriz Sánchez se negaría a votar? Eso depende de lo que te sientas a conversar. Pero en principio no se negaría, estaría abierta en principio si llega a un acuerdo. Hoy día hay diferencias sustantivas y ella misma es la que cierra la puerta, o su movimiento es el que cierra la puerta cuando se le pregunta. Entonces, te insisto, a mí me parece que a veces el reduccionismo que hacemos no nos ayuda, a un debate más de fondo. Me cuesta entender cuál es el reduccionismo. Es hablar de mecanismos solamente, más de que lo que queremos hacer en conjunto es esta inercia con las cosas que pasan. Mecanismos significan ideas, porque usted acaba de aprobar su partido, un mecanismo que detrás tiene una idea súper potente que usted la ha defendido con mucha claridad y convicción. Pero los mecanismos son las cabezas de iceberg de ideas. Nadie podría decir que usted lo que hicieron el sábado fue un mero mecanismo. No, ustedes han hecho una propuesta política de futuro para su partido, para generar convicción, identidad. Entonces yo siento, con el mayor respeto, que es una forma de no contestar, es decir, no hagamos reduccionismo. Los nombres sirven para entender. El poder decirle yo, Piñera, ¿le queda claro o no? Usted nunca va a votar por Piñera, pero está claro. Respondí con mucha claridad. Pero respecto a Beatriz Sánchez, ¿usted no se cerraría eventualmente a votar por ella? De a Piñera sí se cierra, me queda claro. La propuesta que está hoy día, no lo comparto. Blanco, nulo, entonces. Ahora, lo que yo voy a hacer hoy día y lo que estoy haciendo es generar las condiciones para que haya una candidatura viable, que sea capaz de... y lo ha logrado porque usted dio vuelta a su partido a favor suyo y eso no era... Y partimos por casa y eso que generamos en el partido, que en las historias anteriores, no solo con Claudio Rego, sino también con el resto de los candidatos, fue de división interna, fue reencontrarnos. Uno podría haber extremado las divisiones y eso no cuesta nada. Pero lo que tenemos que hacer... Dentro de la DC, ¿tiene susto que le pase eso? No. ¿Y no tiene susto que estén todos unidos en el despeñadero, digo? No. ¿De que les vaya mal en la presidencial y en las parlamentarias? No. ¿Qué hizo mal Rego? ¿Qué le pasó a Rego? ¿Que le hicieron la cama, lo dejaron botado? Hay una historia muy distinta de cómo se genera esa candidatura, de las condiciones que habían con Michelle Bachelet, como candidata evidentemente ganadora. Hay condiciones que se dieron distintas. Hoy día este ha sido un proceso donde mi candidatura no surge porque yo la planteé, sino surge de un proceso del Partido Unido detrás, lo hemos ratificado democráticamente en un debate donde permitimos que se expresen distintas posturas del sábado. ¿Y cómo se siente cuando hay posturas divergentes como la del senador Pizarro, que lo hemos visto en varias entrevistas en el diario La Tercera, planteando que no sé, que hay gente que no se atreve a decirlo, pero que Karina Goich van a esperar si crece o no, y si no la bajan y negocian antes de agosto, porque si no, no tienen nada que negociar para las parlamentarias, o que hasta cuándo la DC se siente un partido mayoritario cuando en realidad tiene solo 12% y eso es una realidad y es minoritario. Entrevistas como bien críticas respecto del modo en que usted también ha ido ganando las posiciones dentro del partido hasta convertirse en la candidata. Bueno, hay cosas que yo no comparto en esa mirada, claramente, pero yo me quedo con la postura oficial de la democracia cristiana. La votación expresada
en un debate abierto, en una votación que le dio garantías a todos para expresarse y que fue muy contundente el día sábado. Esa es la voz del partido que está detrás. Y eso que hicimos internamente dentro de la democracia cristiana, creo que es lo que ahora, en una nueva etapa de la candidatura, nos toca hacer hacia afuera, que es ese ánimo de diálogo con franqueza, de mirarnos a los ojos, de reencontrarnos, de recuperar el rumbo. Y para mí lo que hicimos el sábado es generar de alguna manera un nuevo ciclo, que es una oportunidad para la política y para el mundo de la centroizquierda, así la leo yo, para efectivamente hacer las cosas distintas en un escenario que nos exige otras formas también. Para terminar, y yo sé que las negociaciones parlamentarias son tremendamente complejas y se hacen con todo tipo de algoritmos, y son feroces. Algoritmos y cuchillos. Y termina en la oficina del CERVEL. Claro, a último minuto. Bueno, esa es una experiencia a la cual tenemos que aprender. Que no pero se puede ahí, ¿qué repetir. pasa? ¿Tiene alguna posición respecto de 2 listas, una lista? ¿Cuál sería su Nosotros su habíamos aprobado en la Junta anterior 2 listas. Nos parecía que es un mecanismo que permite en este nuevo sistema, porque ahí Nicolás en algún momento lo planteó, hay un nuevo sistema que genera una competencia distinta, que nos permite expresar además mayor diversidad y como que todos estamos operando en la lógica del binominal. Pero además estas listas operan de manera acumulativa, por respaldo de listas, no solo de candidatos. Pero claro, pero hay un sistema que es distinto, donde cada candidato tiene que apuntar a su electorado. Es lo que pasa con los concejales, es lo más parecido a eso. ¿No le asusta que usted lo mencionó al pasar al principio, de que algunos los critican en esta postura que han tomado con la convicción de generar más identidad de la democracia cristiana, de que termine favoreciendo a la derecha? ¿Y no le asustó que el día de mañana usted se lo enrostren en lo personal? Yo estoy convencida de que si nosotros nos omitimos, finalmente hacemos mucho más fácil el camino a la derecha. ¿Omitirse es venir siendo como el arroz graneado que se sentían dentro de la nueva mayoría? Es no jugar nuestro rol, es no estar dispuesto a asumir una candidatura con toda propiedad, es también no correr el riesgo. Porque a veces parece eso más seguro. Pero en esto... de que yo considero que usted también planea, ve que se pueden equivocar. ¿Están dispuestos a pasar como los sepultureros de la nueva mayoría, de la coalición de izquierda más exitosa que haya gobernado este país? ¿Esa es la nueva mayoría? Esa es la concertación de venida en nueva mayoría. Diferenciemos. Es que la pregunta diferenció la nueva mayoría de la concertación. Yo insisto, yo soy de las que creen en la importancia... La concertación ya terminó. Yo soy de las que creen en la importancia de un eje de centro-izquierda en nuestro país. Con o sin PC. Y eso... Volvimos. Hay una pregunta que no está respondida. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Mucho más que el PC. Ahora, yo te insisto ahí. A mí lo que me interesa es saber con claridad hoy día. Si planteamos reforma a la ley de ISAPRE, ¿la vamos a hacer? ¿O nos vamos a quedar, lo que yo llamo más bien en la trinchera ideológica, que porque teníamos que hacer una gran reforma, entonces no podemos validar el sistema privado? Dejamos de responder a la gente. Nos vamos a abrir a mecanismos de concesiones en varios temas que bien hechas garantizan el interés fiscal, o nos vamos a quedar desde la trinchera ideológica que eso no se puede hacer. Satanizamos la iniciativa privada. Avanzar lo que se puede avanzar, ir un poco más despacito por las piedras, cambiando un poco en la medida de lo posible. Gradualidad. No, es volviendo la política a la gente. Es poner el foco en lo que la gente necesita hoy día. Pero eso es más o menos lo que dice Guille, que este es un país de centro-izquierda que no le gustan los cambios bruscos, digamos. O sea, yo he escuchado a un Guille bastante más zigzagueante en algunos temas. Tenemos tiempo ahora para conocer, para debatir ideas, y bienvenido a eso. Ahora, convengamos que es difícil establecer, si no han logrado desde aquí confluir en un mismo programa, confluir en un acuerdo, ahora que los dos van a la papeleta, como decía Marco Enrique en su momento, va a ser más difícil, porque ahora los incentivos están a marcar más diferencias, es ser más distinto, hablar de que uno es zigzagueante, el otro mañana va a decir ¿qué le dijiste a mi tía? Le va a contestar mañana, y entonces... ¿Qué le dijo a mi comadre? ¿Qué le dijo a mi comadre? Entonces, la verdad es que yo le creo que usted es optimista, los demócratas cristianos son optimistas. Se resuelve en la medida en que hacemos un debate de ideas, con altura de miras, eso es lo que yo quiero. Pero en campaña eso es difícil, senadora. En 30 segundos, con ideas se puede hacer perfectamente. ¿Por qué usted dice que omitirse le daba el triunfo a la derecha? Porque regalábamos ahí un electorado. O sea, había un electorado que históricamente votado por la democracia cristiana que votaría por la derecha. O un electorado que no se expresa. Y por lo tanto, esa es una ventaja igual. O sea, usted cree que el electorado simpatizante de la democracia cristiana o no vota
O sea, no Se vota. queda en la casa. Y al quedarse en la casa, tú tienes menor votación y por lo tanto la gente que va a votar por la derecha pesa más. ¿No votó Matemática. ¿No votó por Piñera en su minuto? ¿Los simpatizantes cristianos no votaron? ¿Ninguno? No, estamos hablando en números gruesos, digamos. Pues. No, nuestro electorado se quedó en la casa. O sea, Mariana Elwin está equivocada. Y eso, yo te invito a leer bien la entrevista. Y generó confusión. No, se la hice yo. Pero... Se la hicimos nosotros, así que no. Ella lo que dijo que el electorado, en esa posibilidad, frente a Guillé, había un electorado demócrata cristiano que votaría por Sebastián Piñera. Yo te voy a insistir. No ella. Los datos. No, ella, no. Los datos y los estudios que tenemos, y te los puedo mostrar después o podemos ir a la radio. No he visto los del CDC, los conozco. Lo que indican es que la gente se queda en la casa. Y se queda en la casa no solo porque no tenemos alternativa, sino porque vea la política acá, discutiendo de temas que no tienen que ver con lo que te pasa a ti. Y a mí lo que me interesa, desde mi experiencia, es volver a recuperar esa confianza. Que la señora que nos está viendo en la tele sienta que lo que vamos a hacer a ella le importa y que a nosotros nos importa lo que le pasa a ella y su familia. Ese es el foco y así asumo yo la campaña. En ese tono no tenemos ningún problema en tratarnos bien, si lo podemos decir de esa manera, con quienes están más cercanos ideológicamente, pero sí requiere un cambio en cómo hacemos las cosas. Eso es fundamental si queremos tener éxito. Tenemos un compromiso con usted de terminar a tiempo porque usted tiene que irse, le agradecemos mucho y creo que fueron unos 40, ¿cuántos ratos estuvimos? Unos 45 minutos, algo así. Más rato. Una hora más rato, intenso, un buen una hora justa. adelanto de lo que va a ser probablemente esta campaña, con preguntas bien al hueso, bien rápidas, bien metralleteadas. Pero muchísimas gracias por venir aquí, por respetar el compromiso de estar aquí en primera instancia respondiendo esas preguntas ya como candidato oficial de la DC a la primera vuelta presidencial. Gracias, Carolina Boich. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Buenas noches, senadora. Hacemos una pausa, estamos inmediatamente de regreso aquí en Mejor Hablar. Espérenos. Ya volvemos, un minutito. Sí. Estamos de vuelta. Revisando la Academ. Sí, la Academ de mañana, la que hacíamos mención hace un rato, que tanto la gente. ¿Tú tienes los datos ahí a mano, Nicolás? A ver si los adelanta. Sí, estamos revisando cómo le está yendo a Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez aumenta 20 puntos en un mes su nivel de conocimiento y se posiciona con la candidata con la imagen más positiva, 61%. Le sigue Alejandro Guillé con un 58%. Y en imagen positiva, nuestra entrevistada Carolina Boich, 53%, que también aumenta su conocimiento hasta un 71%. Sube 13 puntos en comparación. Claro, pero estamos hablando de las percepciones, no de la intención de voto. En intención de voto, Piñera 22%, Guiller 16%, Sánchez 6, Osandón 4, Parisi 3, Goich 2, Felipe Cast 1 y su tío José Antonio empata en 1. Plaza Pública Academ es la información que se va a dar a conocer a primera hora de mañana. Y los datos que tú das son absolutos, pero en la relativa, tanto Piñera como Guillé caen un puntito. Beatriz Sánchez se mantiene en los 6 puntos. Entiendo que Osandón mantiene. Parisi aparece. Sube de 1 a 3. Y aparece por primera vez José Antonio Cast marcando. Con un punto. Igual que Felipe Cast. Siempre se enojaba él que no marcaba en la Academ. Cuando estuvo acá hace unos días. Dijo que tenía 8 puntos. Sí. Dijo, que lo desconocía. Faltan 7, ¿no? Le faltan 7. Despacito por las piedras. Bueno, otra noticia de la semana fue la muerte de Agustín Edwards, una persona que en este país no necesita presentación porque es un tipo requete conocido y es un nombre, es una marca muy conocida hace varias generaciones por, como están viendo ustedes ahí, por ser los miembros de la familia propietaria del diario El Mercurio. Estuvo mucho tiempo aquejado de problemas de salud muy complejos. De hecho, había habido algunas versiones de prensa, ¿se acuerdan ustedes? Un mes antes, otras semanas que lo daban por muerto. Y se ha producido también bastante cosas bien curiosas de la forma en que lo informó El Mercurio, por ejemplo, que fue el único medio que no usó su propio medio digital, que es EMOL, es decir, casi 24 horas después, se puede decir en la práctica, se murió para El Mercurio. En la tercera fue el primer medio que lo puso, todas las radios, todos los medios ya confirmaron su deceso pocas horas después de que se produjera. Y después la forma en que se produjo el funeral, que fue estrictamente privado, pero estrictamente privado, ni siquiera entiendo colaboradores profesionales que han trabajado toda su vida con él. Familia. Fue solo familia, en una propiedad rural, en Granero, en la región de O'Higgins. Y entiendo que va a haber una misa después pública el 8 sin cuerpo presente, naturalmente. Es decir, todas particularidades que la familia lo habrá establecido en su diseño y su protocolo. O quizás el mismo. O quizás el mismo, tienes toda la razón. O quizás el mismo.
Es un personaje muy controvertido. Es un personaje controvertido, pero creo que nadie pone tanto al final en duda que es un personaje de una época, que responde a una lógica de una época, que es una figura que evidentemente colaboró para crear las condiciones del golpe de Estado, desde la influencia que tenían los medios de comunicación, desde la influencia que tenían las fortunas en esa época, que todavía la tienen en alguna medida, pero desde la influencia... Muy disminuida respecto de las generaciones anteriores. Muy disminuida, pero con lo que eran los medios de comunicación económica en ese minuto, y con una colaboración internacional que permitió ir creando condiciones para que el golpe de Estado ocurriese. Perdón, complotó. Sí, pues ahí... Complotó como todos complotaban de lado y lado. Entonces... Cuando un presidente es electo y este señor viaja a Estados Unidos a entrevistarse con representantes de la Casa Blanca para crear un flujo de dinero en contra de información y de dinero. En el caso de que Allende hubiera ganado, eso hubiera sido merecedor de un juicio por traición a la patria. Así se estipula, digamos, más o menos en todos los códigos. Lo que pasa es que la historia la hacen los vencedores. Y como Allende perdió... Y él fue vencedor por un tiempo largo, claro. Yo creo que es difícil cuando uno... Espérate, Nicolás. Cuando uno va a negociar dinero para derrocar un gobierno democráticamente electo, está complotando. Sí, a ver, pero sí, lo que pasa es que yo puedo estar completamente de acuerdo hoy día cuando miramos las cosas en la lógica de hoy día. Tengo la sensación que en ese minuto, en plena Guerra Fría, en la cual había mucha gente que sentía que estaba salvando a la sociedad cristiana occidental de la llegada del fantasma cubano y la Unión Soviética cooptando un continente, estaba luchando por una causa, comillas, superior. Yo creo que, insisto, a mí no me produce ninguna simpatía a alguien que no solo consigue dinero, sino que lo hace circular de manera bastante amplia por Chile para intentar desestabilizar un gobierno. Que además hizo harto para desestabilizarse solo, digamos. O sea, ayudó bastante a la causa, digamos. Eso hay que consignarlo. Pero desde esa perspectiva, yo creo que esto uno no lo puede separar de lo que ocurría en América Latina en ese minuto. Chile era prácticamente el único país democrático del cono sur desde allá y de gran parte de América Latina. Había claramente un escenario de Guerra Fría en que por un lado estaba la Unión Soviética y Cuba y por otro lado estaban los Estados Unidos, y se consideraba a Chile una especie como de bastión de lucha. Si tú me preguntas, yo personalmente no habría estado ni de cerca de acuerdo con lo que ocurrió. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Pero creo que juzgar a un personaje tantos años después sin tomar habida cuenta de las consecuencias es como cuando el exilio chileno buscaba financiamiento afuera. Nicolás, yo no puedo sino estar de acuerdo en un punto en que es bastante injusto y arbitrario, y es re fácil ex post decir lo que se hizo. Yo tampoco estoy de acuerdo, me parece que complotar contra el presidente Allende fue una canallada, Maya que lo haya hecho bien o mal, el golpe de Estado me parece abominable, todo lo que, ¿qué vamos a repetir? Pero lo que hace Agustín Edwards y otros, complotar antes, puede obedecer a la lógica de Guerra Fría. Te lo compro, te lo doy. Sí. Lo que hace el Mercurio en la dictadura es inexplicable. Hablar de los supuestos detenidos desaparecidos, hablar de cuando mataban gente al descampado y con crueldad y sin que hubiese justicia de por medio, y hacerlos pasar como enfrentamiento y quedarse callado, eso no tiene que ver con la Guerra Fría. Eso tiene que ver con no tener respeto por la verdad. Y eso es muy grave. Pero no es demasiado distinto. Ahora, no lo justifico de nuevo. No, sí sé, no quiero ponerte a ti. No, señor, no estoy hablando. Yo quiero aclarar porque yo lo dije. No digo que esa sea tu posición. Es la posición del Mercurio y de Agustín Edwards, no la de Nicolás Fernández. Es lo que hizo este canal. Es lo que hizo el canal del Pero lado. este canal estaba dominado por los golpistas, por los que estaban en el poder. Tenía directores uniformados canal, no civiles. Pero el canal... el Mercurio, como perteneciente a un grupo privado de una persona que lo mataba, podía tener Matías, de nuevo, una mirada distinta. Pero fue lo mismo, pero si es que este país se volvió loco. Si fue lo mismo que hizo la Corte Suprema. Sí, pues. Si la Corte Suprema no acogió los recursos de amparo. La Corte Suprema cerró los ojos. Es lo que hizo todo este país. ¿Qué es lo que hace? ¿Estamos discutiendo la situación del país o lo que hizo el Mercurio? No, pero el Mercurio. El Mercurio estaba en Marte, como Rafael. Sí, estaba en Chile. Pero ¿qué hacen los diarios venezolanos de oposición a la dictadura de Maduro hoy? ¿Qué es lo que hacen algunos diarios, algunos medios venezolanos? La mayor parte están cerrados. Que los que pueden. Y funcionan online. Habría diarios venezolanos que hoy día podrían quedarse callados con los abusos que está cometiendo la dictadura de Maduro y no lo hacen. Yo voy a decir todos. una brutalidad.
Maduro es mucho más democrático que Pinochet. No te quepa ninguna duda. O sea, en Venezuela ciertas garantías se respetan. En Chile no se respetaba ninguna. En la época de Pinochet. Ninguna. Claro, pero entonces Seamos realistas. ahí donde uno esperaba otra cosa. Ahí donde me cuestionamiento, ahí uno esperaba otra cosa del Mercurio. Yo honestamente creo que nadie está obligado al heroísmo. Y ahí no estamos hablando de Agustín Edwards, sino que estamos hablando de quienes dirigían el diario, sí, de quienes eran editores. Oye, muchos de ellos, gente muy insigne, que después estuvo en otros medios de comunicación y que tuvo destacadísimos roles en la oposición al gobierno militar y después, y que han tenido muchas, fue un gran formador de periodistas. Yo creo, honestamente, que nosotros pensamos en grandes instituciones, poderosísimas, que tenían fuero para hacer cosas. Yo creo que en este país no se podían hacer cosas, eran seres humanos, eran hombres de carne y hueso que vivían la misma realidad de todo el mundo. Que lo que hicieron todos los medios de comunicación en Chile es una vergüenza, lo es. Todos, sin excepción, salvo los pocos que aparecieron bastantes años después. Sí, eso te iba a decir todos en qué momento. Sí. No sé hasta dónde estás haciendo el corte. Lo que hizo APSI. Hasta el 78. Cuando sale una olla. Sí, por eso, pero estamos hablando de una parte relevante del 73 al 78, en que gracias al financiamiento internacional, gracias a la solidaridad de los católicos alemanes, gracias a una serie de redes, aparecen medios de comunicación que, como APSI, como Cauce, como Análisis, que hacen una pega. Sí, pero hay una pregunta respecto de desestabilizar a una dictadura o desestabilizar a un gobierno cuestionable. Yo creo que esa discusión no hay que hacerla. Yo creo que esa discusión no hay que hacerla. Yo creo que los católicos alemanes, cuando ponían plata para la revista Hoy o para el diario La Época, estaban haciéndolo por lo que ellos consideraban la recuperación de la democracia en Chile. Exacto. Como una causa justísima. No me cabe ninguna duda. Y en ese sentido, y no me atrevería ni por un segundo a juzgarlo, no lo pongo en el mismo plano. Pero yo insisto, es muy loco el que no entendamos el país en el que se estaba viviendo. Y yo aquí, a riesgo de quedar como el defensor de algo que quienes me conocen hace muchos años saben que no soy defensor y que no tengo ningún interés en defender. Pero finalmente yo... Intenta explicar que cuando la responsabilidad se difumina, se pierde, digamos. Sí, porque la responsabilidad que tiene cualquier periodista es distinta a la responsabilidad que tiene Agustín Edwards. Sí, puede ser. Y el Mercurio. Porque si fuese un periodista cualquiera, si había alguien, si eso es el tema, si había alguien que... Espera, Nico, déjame un segundo. Sí, déjame un segundo. Si había alguien con piso para poder jugar el papel de heroísmo, defender, por ejemplo, la democracia, los derechos básicos, la administración de justicia que no existía, si había alguien que tenía ese poder era Agustín Edwards, porque no le iban a hacer nada. Ese es mi único tema. Yo sé que el país era complejo, yo sé que era difícil, yo sé todas esas cosas. Pero si había alguien que podía, era él. Y eso es mi único punto. A mí me tocó conversar en muchas oportunidades con don Arturo Fontaine y con otra gente que estuvo en el Mercurio en esa época, que yo solo repito lo que escuché, que te aseguraban que recibían presiones, que recibían amenazas. Y bueno, de hecho, acuérdate que sale un director del Mercurio porque dice, en una editorial, Arturo Fontaine deja de ser director del Mercurio porque dice que las cosas no se están haciendo bien. Y al día siguiente de esa editorial, Arturo Fontaine deja de ser director del Mercurio por presiones que entiendo se recibió el propio Agustín Edwards desde el edificio de Portal en aquel momento. Entonces estamos en la B. Si Agustín Edwards no es capaz de recibir presiones, no en la B, estábamos en la C. Yo suponía que estábamos en la B, pero estábamos en la C. Hay frases de él que dice como el que no entienda que este diario está con el gobierno está perdiendo su tiempo acá, digamos. O sea, pero por cierto. Pero obvio. Señores. Pero eso no te faculta para ocultar asesinatos, secuestros, torturas, violaciones. Pero Rafael, ¿por qué me dices que yo estoy diciendo que lo faculta? Yo no te lo digo a ti. No, estamos dejando establecido que no es algo de lo cual sentirse orgulloso para un medio de comunicación. Pero yo insisto, pero en todo caso también creo que en el caso de Agustín Edwards hay toda una pega que hizo en términos de la modernización de los medios de comunicación en Chile. ¿De la qué? Sí, de la modernización. No, sin duda. No quita una cosa por otra. No quita. Que es un diario hoy día... Cuestionamiento moral. Es un cuestionamiento moral. Pero es que para muchos... Y manchó la marca. Tema favorito de periodista. Tengo que parar este programa. Y que que a la gente le interesa requete contra poco. No sé. Yo tengo boxeo y literatura de Arroyo. El único que ha boxeado aquí. Editorial Océano. Es maravilloso. Sí, lo distribuye Océano, Editorial Turner, pero son unas ilustraciones preciosas. Cartas desde la Revolución Bolchevique, Jacques Sadul. También de Turner, muchas gracias. Presente usted este. Gracias, señora. Aquí, Francis
Spuford, Abundancia Roja, Sueño y Utopía en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y curiosidad, porque todo nos interesa. Buen título. Philip Ball. ¿Por qué? ¿Por qué o Todo por nos interesa. ¿Por ¿Por qué? Porque todo nos interesa. Rafael. No, es ¿por qué todo nos interesa? Y yo digo, porque todo nos interesa. Porque todo es interesante. Rafael ¿Por qué? Cavada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nicolás Vergara, gracias. Hasta mañana, muy Me encanta temprano. contribuir a mi impopularidad. Como este, digamos. Matías del Río, gracias por estar aquí. Consuelo Saavedra, muchísimas gracias. Hasta mañana. Y a ustedes ustedes hasta el y por próximo domingo. Sí, por acompañarnos en el Twitter, #mejorhablar. Que estén muy bien, chao. Que siempre es mejor hablar. Chao.